Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por escucharnos en donde quiera que se encuentren alrededor del mundo. El primer programa llamado Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. El día de hoy estaremos estudiando la primera porción de la Torá, que va desde Génesis 1 hasta Génesis 6, versículo 8, una porción un poco grande, difícil cubrirla toda en una hora, que es el plan que tenemos, una hora de programa. Pero pues vamos a ver qué logramos cubrir. Con nosotros en este programa y el resto de los programas va a estar nuestro buen amigo y querido Gabriel Estrada. ¿Cómo estás, Gabo? Bien, bien, muchas gracias, Memo. Pues aquí empezando este proyecto y esperando que mucha gente se beneficie y como decías hace rato, fuera del aire, pues sobre todo que nos beneficiemos nosotros, porque acuérdate que siempre escuchar otra opinión o intercambiar posiciones sobre un tema, pues siempre fortalece nuestra propia posición o nos hace un poco más sabios, ¿no? Ya ves que hay dos cosas que pueden pasar si escuchamos a otra persona u otra opinión. La primera es que nos demos cuenta que tenemos razón y entonces es muy buena noticia, o darnos cuenta que estamos equivocados y entonces es mucho mejor noticia, ¿no? Y pues creo que en ese sentido sí compartimos esa visión de intercambiar y escuchar la posición del otro. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y pues comencemos. Sí, pues esperemos que este proyecto sea de parte de Dios, que nos beneficiemos nosotros, como dices, compartiendo nuestras opiniones, que en muchos casos son muy parecidas, en muchos otros son diferentes. Así es. Pues realmente venimos de contextos diferentes los dos, aunque tenemos un piso en común muy grande que pues es la Torá, los profetas, en sí la Biblia, que pues hemos estado estudiando desde hace algún tiempo. Realmente pues, no somos nadie en este campo, no somos pastores, rabinos, curas, nada de eso, solamente dos personas que estamos enamorados de la palabra, que le dedicamos mucho tiempo estudiando, buscando, y que queremos encontrar pues, realmente qué quiere el Padre de nosotros, que yo creo que es lo importante, saber qué quiere Él para poder actuar en lo que quiere y pues lograr agradarle a sus ojos, ¿no? Exactamente. Oye, Memo, y bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que te hace definir este método de estudio? Que yo creo que es muy importante para aquellos que nos escuchen, entender por qué comenzar en Génesis y no comenzar, por ejemplo, en Juan, ¿no? Que normalmente cuando se hace un estudio, al menos en la mayor parte del cristianismo, se utiliza esa referencia o ese método de estudio, empezar por Juan y después entender lo demás, ¿no? Entonces a lo mejor sí vale la pena que nos expliques un poco por qué comenzar así, ¿no? Ajá, sí, es un poco diferente a lo que conocemos, pues sobre todo en México, pues en el cristianismo, en el catolicismo. Yo vengo de un contexto católico pues de toda mi vida. Llevo unos 4 años, 5 años estudiando la palabra en esta forma, o sea, desde el inicio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y creo que es importante porque a mí me ha funcionado mucho el empezar ahora sí que desde el principio, desde Bereshit, desde el principio, para entender todo lo que Dios fue haciendo, cómo lo fue haciendo, cómo el pueblo fue viviendo. Ahora sí, como dicen, ¿no? Que si no estudiamos historia vamos a volver a caer en los mismos errores, y eso es lo que vemos a lo largo de la Biblia. Entonces, es muy importante entender el principio, para ver las bases de cómo es todo el resto de la Biblia y poder interpretar y entender mejor la segunda parte del libro, ¿no? Que es el Nuevo Testamento, que es donde normalmente se comienza. Cuando empiezas a estudiar de atrás para adelante, o sea, del inicio al final, entiendes muchas cosas que a lo mejor al principio las leías en el Nuevo Testamento y te hacían ruido, ¿no? O sea, no se entendían realmente muy bien. Entonces, pues esa es la razón porque a mí me ha funcionado. Yo antes no entendía realmente nada y desde que empecé a estudiar así de inicio a fin,
pues le he entendido a muchas cosas, de una manera muy, muy padre. Fíjate que sí, y sobre todo que es como cuando lees un libro o un cuento, pues lo ideal siempre es empezar por el principio. Fíjate que te llevas unas sorpresas bien interesantes porque te das cuenta que todo tiene una secuencia, ¿no? Y las ideas actuales pues son el resultado de 6000 años de historia, entonces a veces vale la pena entender qué fue lo que generó una idea u otra, ¿no? El mismo cristianismo no es el mismo hoy que hace 1000 años o que hace 1600 años, por ejemplo, ¿no? Es una cosa completamente diferente. Lo mismo ha sucedido, imagínate, con un libro como la Biblia, que se Ujú. escribió en un lapso aproximado de 1500 años, pero este lapso de 1500 años comenzó hace 3500 años, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la influencia cultural o del idioma o arqueológica han moldeado estas ideas, ¿no? Entonces, a veces vale la pena ver la historia como un proceso cultural y entonces entendemos aquellos tiempos, entendemos sobre todo los nuestros, ¿no? Que desde el punto de vista ¿Cómo aplicarlo? personal, exacto, eso es lo que finalmente cuenta, ¿no? Yo Así creo es. así. Entonces, pues, Sí, pues el contexto es muy diferente hace 3500 años, hace 2000 años, que fue cuando fue escrito entre hace 3500 a 2000 años. Y pues sí, ha cambiado mucho contexto, ha cambiado mucho la forma de pensar de las personas, este, la cultura, así como las traducciones, que también pues en cada traducción se puede beneficiar o se pueden perder muchas cosas, muchas perlas, muchas cosas, que estaban en el original. Entonces, realmente el propósito de esto es tratar de ver qué nos quería decir Dios, este, tratar de rascarle un poquito para llegar al original. No es tanto algo doctrinal, no queremos, estar buscando, mira, aquí dice y puede ser que haga referencia. No tanto eso, sino más bien entender literalmente qué es lo que dice la palabra, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo estoy buscando, no sé tú, Gabriel. pues sí, sobre todo fíjate que hablando de doctrina, ciertamente, bueno, hay bastante doctrina ya, pero qué interesante sería poder descubrir, ¿no? A través de analizar la historia, el momento cultural o el momento que está viviendo, no sé, Abraham, Moisés, para entender cuál era el mensaje específico en ese momento determinado, ¿no? Y de hecho nos vamos a dar cuenta inmediatamente desde el capítulo 1 de Génesis cómo sí tienen mucho que ver, si cuentan, ¿no? O sea, imagínate a Dios explicándole a Moisés la creación del mundo, ¿no? Moisés, una persona que pues seguramente no conocía el rayo láser, los aviones, la teoría del Big Bang, ¿no? Entonces, no sabía tampoco, por ejemplo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces, ¿cómo explicarle a una persona así? Y entonces cuando entendemos eso, también entendemos a veces la forma del relato o las palabras específicas que se usaron, porque unas y no otras. Entonces, sí, yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender y sobre todo, pues, exponer lo que hemos encontrado, ¿no? No es que tengamos la razón absoluta o total, sino despertar en la gente el deseo de seguir estudiando y entender varias posiciones, ¿no? Que a Sí, veces así es. Sí, a veces es muy interesante porque, pues, en vez de dar tu propia opinión, terminas hablando de las opiniones de los demás, ¿no? Normalmente cuando haces un buen estudio de eso se trata. Y bueno, cada quien llega a sus propias conclusiones, pero fortalece tu fe, ¿no? Que es a veces un tema con el que batallamos y decimos, bueno, ¿por qué no creo más? Pues a lo mejor es porque no escudriño, porque no trato de convencerme, sino más bien busco excusas, ¿no? Decir, bueno, mejor esto me lo brinco o hago como que no está escrito, pero a lo mejor es un buen tiempo para sacar esas dudas que tenemos y empezar a creerle un poco más a Dios, ¿no? Sí, así es, porque pues sí es importante escuchar diferentes opiniones, leer mucho, porque realmente hay muchas cosas en la Biblia que son un misterio que yo creo que vamos a saber ya hasta los tiempos finales cuando el mismo Mesías nos los revele, y que por más que le busquemos podemos tener teorías, podemos tener formas de explicar las cosas con arqueología, etcétera, pero hay cosas que así van a permanecer, ¿no? O sea, que hasta que él nos los diga, mira, era así, a lo mejor va a ser algo muy sencillo o a lo mejor va a ser algo más complicado,
pero el chiste yo creo que es buscarlo, buscar agradarle, porque yo creo que cuando estemos enfrente de él en el juicio, pues hay que darle cuentas de lo que uno interpretó y de lo que uno entendió. No, yo creo que es más importante eso a decir, no, es que esta persona me dijo y esta persona me dijo y por eso lo hice así, sino yo creo que es más importante decir, yo busqué por todos estos lados y esto es lo que entendí y por eso lo hice, ¿no? O sea, yo creo que va a valer más eso que lo que alguien me dijo. Sí, y que finalmente es la misma situación que vamos a ver en los profetas, ¿no? Que pues Dios demanda del pueblo también porque ha decidido seguir a los líderes que estuvieron equivocados y uno puede decir, bueno, pues qué culpa tiene el pueblo, ¿no? Pero bueno, también la Biblia está llena de referencias y mandamientos de escudriñar las escrituras, entonces pues bueno, ojalá que la gente se aproveche de este Así es. pequeño espacio, ¿no? Semanal que vamos a tener. Así es, pues muy rápido antes ya de empezar, porque ya llevan como 10 minutos de la hora que tenemos. Qué es esto de las parashá o de las porciones de la Torah? Desde hace muchos años se cree que desde la época en que fueron expulsados del pueblo hebreo a Babilonia, se creó este sistema. Hay diferentes sistemas, hay unos en los que se le da la vuelta a la Torá. ¿La Torá qué es? Son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio, que son las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que se lo diera al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel puede ser ese pueblo de Israel de la historia o puede ser un gran pueblo en esta actualidad. Ahí es cuestión de que cada quien, al ir estudiando esto, te vas haciendo de un criterio, ¿no? Son instrucciones como las fábricas que hacen carros te dan un manual de un carro, qué le tienes que poner, cada cuándo le tienes que hacer algo, un servicio, etcétera, para que el carro dure más o los electrodomésticos. Igual, pues Dios que nos creó nos da este manual que a veces nos preguntamos, ¿por qué no venimos con un manual? Nos da este manual de vida donde el propósito de toda esta serie de instrucciones que normalmente se traduce como ley, pero la palabra Torah realmente significa instrucción. Si lo vemos como ley, pues se oye un poco fuerte. La palabra instrucción, pues es un poco más noble y entendible. Es qué es lo que nos da Dios para que vivamos días más largos, para que seamos sanos, para que seamos un pueblo separado y santo, ¿no? Que es lo que Dios quería o lo que Dios quiere de su pueblo. Fíjate que a veces me da la impresión, Memo, no sé tú qué opines, que la gente, bueno, como tú decías ahorita, ¿no? Normalmente denominan a esta parte de la Biblia la ley de Moisés. Y cuando una persona escucha la ley de Moisés, pues inmediatamente entendemos que es algo malo, que es algo judaizante y cosas como esas, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay una parábola muy interesante en el judaísmo rabínico, que dice que no te tienes que llevar toda la Torah, ¿no? Que a veces tú la lees y pues dices, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, o con esto ahorita no puedo. Y entonces ellos comparan a la Torah con una mina, ¿no? Con una mina de oro. Entonces, en una mina de oro, pues tú no encuentras el oro en bloques, ¿no? A veces en pequeñas pepitas, a veces en pedazos más grandes, ¿no? Y cuando tú encuentras una mina de oro, pues tomas lo que te puedes llevar o lo que te quieres llevar. Entonces, a veces si hacemos a un lado aquellas cosas que nos incomodan o que nos molestan, ¿no? Normalmente lo que a la gente le molesta son las fiestas, el Shabbat, ¿no? Inmediatamente te ubican como adventista o algo así, pues como que no quieren escuchar, ¿no? Sin embargo, hay mucha información hablando de esta instrucción. La instrucción tiene que ver con cómo se relaciona el hombre con sus semejantes, con su familia, muchos valores éticos, ¿no? Que vale la pena a veces echarle un segundo vistazo y entender qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Ajá, sí, o sea, lo más importante es la ética para con Dios, para con el prójimo, para con nosotros, y también pues hay una serie de instrucciones de, como dices, fiestas, celebraciones, comidas, etcétera, etcétera, que son más importante la ética, sí, pero no dejan de ser importantes, ¿no? Pero yo creo que lo que más le importa a Dios, pues es que seamos éticos con el prójimo, porque si somos éticos con el prójimo, nos vamos a dar cuenta, como vayamos avanzando en estos programas, de que todas las instrucciones o la mayoría de ellas
hablan sobre eso, ¿no? Entonces, si somos éticos, vamos a ir cumpliendo sin saberlo y sin querer todo lo que Dios nos está pidiendo, o muchas de las cosas que Dios nos está pidiendo. Por eso, como engloba cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pues contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es lo que está en Deuteronomio 6:4, pero también complementa con y amarás a tu prójimo, porque en esos dos mandamientos, pues engloba todo el resto de las instrucciones, de las leyes. Claro, y qué interesante que además en el proceso vamos a sacar todas las dudas que han estado escondidas por ahí en nuestra mente y que a veces nosotros mismos decidimos ignorar, porque creemos que si las tenemos o si las externamos, estamos dudando de Dios, ¿no? Y a veces no sabemos que la respuesta está ahí y que es sencilla y sobre todo que ya existe una respuesta, ¿no? Que no siempre creemos que exista. Entonces, pues bueno, pues te cedo la palabra, comenzamos y pues bienvenidos a aquellos que nos estén escuchando. Ok, pues bienvenidos. Va a ser una serie, si Dios nos presta vida y nos da licencia, de 54 programas, que son las 54 particiones en las que se dividieron estos 5 libros, para en un año darle la vuelta a todos los 5 libros y terminar más o menos por estas fechas el próximo año. Entonces, como les comentaba, la primera porción se llama Bereshit, que Bereshit es la primera palabra en la Biblia, que significa, normalmente se traduce como en el principio. Los libros en la Biblia, en hebreo, normalmente son la primera palabra de cada libro. Es el nombre. Y ya pues en el español pues cambian un poco los nombres. Génesis pues lo traducimos como algo así del principio, pero no es exactamente, lo podemos entender, pero no es exactamente la primera palabra, no empieza la Biblia, Génesis, creó Dios, así no empieza. Entonces, Bereshit, normalmente es en el principio, y de ahí viene algo muy interesante, porque nosotros leemos el primer capítulo, que es la creación, los primeros 6 días, en el segundo capítulo, el séptimo día, y pues vemos cómo va creando Dios las cosas, cómo va armando o poniendo en orden las cosas. Y a veces se piensa que algunas personas dicen que son 7 días literales, otros que no, que cada día son 1000 años. Y pues hay teorías científicas que dicen que son millones de años, ¿no? Realmente yo creo que lo más importante es creer lo que dice ahí, que es que Dios creó todas las cosas. Yo creo que si creemos eso, podemos creer muchas cosas que están en la Biblia. Si no creemos eso, vamos a tener un problema muy grande en entender y en creer muchas otras cosas. Algunas teorías que he escuchado es que Bereshit, o sea, realmente Bereshit bara, que bara es creó, no necesariamente significa que creó desde cero la Tierra o el universo, sino que es probable que ya existía, y la palabra vara significa rellenó o engordó la Tierra, o sea, le fue dando forma. No sé tú qué opiniones tengas sobre eso, Gabriel. Fíjate que me parece ser que la palabra vara se utiliza por el hecho de que cuando Dios crea algo no lo crea de una manera simple, ¿no? Vamos, Dios no es complicado, pero su creación siempre está saturada, ¿no? Si vemos una gota de agua, vemos muchísima creación. Si vemos, no sé, los virus, los átomos, es decir, todo está lleno de información y de energía y de sustancia y de muchas cosas, ¿no? Pero también en el universo, el mismo universo está saturado de creación. Entonces, aparentemente esta palabra puede indicar que cuando Dios crea algo, lo crea en abundancia, lo crea completo, lleno. Este, esa es la idea, ¿no? Sin embargo, fíjate que comentando un poquito lo que comentabas hace rato sobre qué tan importante es saber si fueron 7 días, 1000 años o los 16.000 millones de años, si no me equivoco, que dicen los científicos. Hay un comentario muy interesante en el Talmud. El Talmud explica que la manera de contar el tiempo en Génesis está dividida, ¿no? Hay una tendencia en el judaísmo, acuérdate, a racionalizar los elementos que encontramos en la Torah, perdón,
Y bueno, ellos comentan que Deuteronomio, el último gran discurso que da Moisés, en el capítulo 32, verso 7, dice Moisés que es importante considerar los días de antaño, por un lado, y entender los años de las generaciones. No, si tú ves Deuteronomio 32, 7, literalmente dice, consideren los días de antaño, entiendan los años de las generaciones. Y entonces los rabinos se preguntaban por qué Moisés divide el tiempo de esta manera, ¿no? Y entonces ellos llegaban a la conclusión de que los días de antaño se referían a los días de la creación y los años de las generaciones, la palabra generaciones es una referencia a generaciones de las personas, ¿no? Ya sabes, abuelos, padres, nietos, etcétera. Ajá. Entonces ellos consideraban que la forma de contar el tiempo era completamente diferente. Entonces el Talmud, ya hace más de 2000 años, nos explicaba que los días de la creación están hechos en base a una parábola, ¿no? Entonces que no hay manera de contar el tiempo. Ellos consideran incluso en el Talmud que Rosh Hashanah en realidad no es el inicio de la creación del mundo del tiempo, sino de la creación del hombre. Entonces ellos dicen que en Rosh Hashanah o Yom Teruah, la fiesta que terminó hace poco, en realidad lo que se está conmemorando es la creación del hombre, a partir del cual ya se cuenta la edad o el tiempo en años como los conocemos. Sin embargo, anterior a eso son eras. Entonces resulta que hace 2000 años el Talmud ya hablaba sobre un tiempo que no podíamos entender, ¿sí? El Talmud, esta parte específica del Talmud también nos habla de que la creación original de Dios se parece al punto que está dentro de la B de la palabra Bereshit que comentabas tú ahorita, en el que ellos dicen que en realidad en el principio Dios creó un puntito, ¿no? Ellos lo comparaban con una semilla de la mostaza y decían que de ese tamaño era la creación en realidad y que era muy interesante que no había nada, ¿no? Además de eso, lo único que existía era esa semillita y además de esa semillita nada más estaba Dios. Y entonces ellos comentan que lo primero que se crea es el tiempo, ¿no? ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Porque ellos empezaron a comparar eh, la forma en que Dios definía estas eras y cuando habla Dios del primer día ahí en Génesis 1:5, dice fue la tarde y la mañana el día uno, ¿no? No dice el día primero, porque primero hay que establecer la base del tiempo y después en los siguientes versos dice día segundo, día tercero, ¿no? Entonces, ¿por qué no dice día dos, día tres, día cuatro? Y entonces a ellos les llama mucho la atención y entonces aparentemente hay una relación. Si te fijas, esto que estoy hablando no es extraño para la gente que nos está escuchando, sino que de alguna manera refleja la teoría del Big Bang, ¿no? Lo mismo que comenzaron a decir los científicos hace algunos años. Entonces, hay muchas respuestas, ¿no? También la otra opción de estudios sería el creacionismo, ¿no? Que el creacionismo trata de empatar la ciencia explicando por qué puede ser que sí se hayan creado en 7 días literales pues el mundo y sobre todo el universo. Entonces, a lo mejor vale la pena que la gente se eche un clavado ahí en el internet, busque sobre creacionismo, a lo mejor te puedo pasar algunos artículos sobre esta explicación de la edad del universo en el Talmud. Y pues sí, lo importante es saber que sí hay respuestas, ¿no? Sí, así es. Y nada más, reforzando un poquito lo que decías de cuando crea algo, lo crea en grande y en gran manera. Cuando va creando, por ejemplo, todas las criaturas marinas, los peces, la palabra que se usa es lo que significa, o más bien donde la volvemos a encontrar es como cuando se hace el efecto de una persona que es enterrada o un cuerpo que es enterrado y cómo empiezan a salir gusanos de la nada y de repente cuando menos te das cuenta está lleno, está poblado, está pululado de gusanos. Entonces sí es algo impresionante cómo crea Dios las cosas, cómo las llena y las engorda de tal manera que en el agua, por ejemplo, hay más especies que si juntaras todas las especies de la tierra y de lo que vuela, de lo que se arrastra, de lo que camina. Si juntas todo eso en el agua, pues hay más diferentes que ni conocemos, ¿no? Este, pues bueno, no nos vamos a meter tanto así en cada día de la creación porque no acabaríamos, yo creo, ni en 5 horas. Nada más un punto muy importante, Gabo, que quisiera tocar, cuando va creando las cosas y sobre todo cuando crea al hombre Dios en el sexto día,
algo que lleva a muchas doctrinas y a muchas creencias es cuando Dios dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí, pues, importante saber Dios con quién estaba hablando, si había alguien, no había nadie, este, no sé, de aquí salen doctrinas, de aquí salen muchas cosas que yo creo que después iremos tocando como avancemos en las porciones. Pero, ¿tú qué has escuchado o qué opinas, Gabo, sobre con quién está hablando Dios? Fíjate que es bien profundo cada palabra que vamos a ver en Deuteronomio, porque sí llama mucho la atención que en plural diga hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? La palabra que aparece ahí es muy clara, ¿no? Es nuestra imagen y nuestra semejanza. Fíjate que tendríamos que ver de alguna manera ciertos detalles del texto que nos indican a qué se refiere este hagamos, ¿no? Y en primer lugar, por ejemplo, hay algunas cosas que sí es importante considerar. Por ejemplo, no sé si ya te diste cuenta que a Dios hay cosas que le parecen muy buenas, ¿no? Si analizamos cuándo es cuando Dios dice que fue muy buena su creación, Ujú, cuando ujú, dice dos veces que fue buena, y entonces nos sí, damos cuenta que cuando Dios crea la vida, Dios dice, oye, esto que acabo de hacer es muy bueno, ¿no? Y por otra parte, cuando Dios crea al hombre, dice que era sumamente bueno. Entonces, todo este tema de la creación del hombre es un tema muy profundo porque está relacionado con una palabra que es la palabra Dios. Y la palabra Dios en el hebreo es la palabra Elohim, ¿no? Incluso, fíjate, la misma palabra Elohim, la terminación im en hebreo indica un plural. que Entonces, es la palabra que se usa durante Génesis 1, ¿no? sí, O sea, en todas todo las el veces que se capítulo. menciona Dios en el capítulo 1 es Elohim. Es Elohim, entonces también nos está hablando de este plural, ¿no? Entonces, ¿quiénes son o quién es Dios? Sería la primera pregunta, ¿no? Para poder Ujú, responder esta cosa que tú dices. Y es muy interesante porque resulta que en el hebreo la palabra Elohim o literalmente dioses podría implicar no tanto que fueran varias personas, sino era una... Es importante entonces porque nos da a entender varias cosas, ¿no? Para empezar, la palabra Dios o Elohim es una palabra que se refiere a una sola persona, pero es la forma, digamos, valga la redundancia, es la forma formal de referirse a Dios, ¿no? La palabra Elohim recuerda que son potencias o autoridades. Sin embargo, cuando nos referimos a Dios, fíjate que es muy interesante que hay dos palabras diferentes que se utilizan, ¿no? La palabra ujú, Elohim y la palabra que hasta ahorita no tiene una traducción cierta, que es el nombre de Dios, ¿no? Es el famoso ujú, tetragramatón. Entonces, ujú. cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ahí entra mucho el contexto. Hay libros muy antiguos de judaísmo que nos explican que en realidad Dios le estaba hablando a los ángeles. Y hay algunos Sí, libros que explican que Dios hizo partícipe a estos ángeles o a estas creaciones espirituales y que a cada uno le encargó a uno pintar en el polvo un brazo, la cabeza, las piernas, el torso. Entonces sería una primera referencia, ¿no? Otras ujú, referencias ya más profundas nos explican que este hagamos era una orden de Dios a su primera y única creación, como dice allá el Salmo 2. eh, Dios creó todo y el mismo Evangelio de Juan hace referencia a que había alguien ahí con Dios, ¿no? Y este alguien, pues tú sabes, o debes ya de sospechar quién es, ¿no? sí, Es el Mesías. así es. Entonces, aparentemente, esta primer creación del Dios Todopoderoso, como dice el Salmo 2, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dándole un momento determinado, implicaría que Dios le está pidiendo a su hijo que cree al hombre, ¿no? Que cree todas las cosas, ¿no? Incluso nada más al hombre, ¿no? Ya desde Génesis 1:1 hay una explicación muy interesante sobre que ahí está el Mesías, ¿no? Ahí está Jesús. Por eso Jesús, cuando está con los fariseos, les dice, yo soy desde antes de Moisés, ¿no? Yo soy mayor que Ajá, Moisés porque yo estoy antes que él. Y entonces los fariseos no entienden y dicen, pero ¿cómo que estabas antes de Moisés si no tienes más de 50 años, ¿no? Y así evidentemente es. se refería a una cuestión ahí espiritual, ¿no? Que estaba sucediendo. Ujú, sí, así es que, como dices, no hay diferentes teorías. Cuando dice que estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, pues ahí nos podríamos preguntar, entonces, si es
Mesías, la primera creación de Dios, fue el que creó todo. Entonces, ¿el espíritu de Dios sería el espíritu del Mesías o realmente el espíritu de Dios? Realmente no tenemos una respuesta. Decimos las cosas que sabemos, que hemos escuchado, diferentes opiniones. Este, pero yo creo que cuando dice que estaba el Espíritu de Dios meciéndose sobre la faz de la tierra, yo creo que era realmente el Espíritu de Dios. Eso es lo que yo creo, no necesariamente que así tengan que creerlo. Pero, pues sí, es también importante mencionar que la palabra Elohim se utiliza no solo para cuando se está refiriendo a algo celestial como Dios o ángeles o etcétera, sino también para cuando se refiere a los jueces o a los gobernantes también se puede utilizar esta palabra. Eso lo vemos pues ya más adelante en Crónicas, este que es algo que contesta Jesús también cuando le dicen ¿por qué estás diciendo que tú eres hijo de Dios? Y que les contesta, no, espérense, ustedes en sus libros, en su Torá y en sus profetas le decían Elohim, le decían dioses a los jueces. Claro, y sobre todo en los libros civiles, ¿no? Las leyes, las sentencias, ellos se llamaban a Elohim, a las mismas autoridades, ¿no? Vamos, el mismo, vamos, si ahorita nos refiriéramos a un juez en hebreo, bueno, hay dos palabras, ¿no? Shoftim o Elohim, como una referencia a una autoridad superior a nosotros, ¿no? Digo, parece redundante la idea de una autoridad superior porque pues, es obvio que las autoridades son superiores, pero este es el énfasis de la palabra, no es una autoridad, una potencia, una fuerza, sí, que no forzosamente es una fuerza física, sino una fuerza en el sentido de autoridad. No, así es. Entonces, pues, como resumen, ¿a quién le estará hablando? Pues puede ser al Mesías, puede ser a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000. 70 ángeles. O sea, no define cuántos, ese plural, nada más sabemos que es plural. Este, pues bueno, en Génesis 2, en el versículo 4, interesante que es la primera vez que se menciona el nombre, como mencionabas, tan sonado como el tetragramatón, el Yud Hei Vav Hei, las 4 consonantes. Sabemos o mencionando que en el lenguaje hebreo no hay vocales, son puras consonantes. Entonces es un poco complicado, o se pueden hacer miles y miles de diferentes formas de cómo suena el nombre. Después, en el tiempo, se fueron agregando unos simbolitos, una serie de puntitos arriba o abajo de las consonantes para darle un sonido pues como estructurado y que todos lo dijeran igual, porque es como en el español. No sé si alguna vez te han mandado un mail con una cadena que viene nada más la primera y la última palabra y todas las letras del medio de un párrafo completo están por sin ningún lado y sin embargo las puedes leer. O sea, lo mismo pasa en hebreo. Aun y que no haya vocales, puedes, si lo sabes, lo dominas y lo has conocido de mucho tiempo, puedes leer aunque no tengan vocales. Pero se agregan estos que se le conoce como el texto masorético, que ya es con puntuaciones para poder mencionar o entender un poquito cómo se menciona o cómo se escucha realmente las palabras. En cuanto al nombre de Dios, al Yud Hei Vav Hei, pues hay muchas teorías, hay muchas teologías, muchas personas lo toman muy muy a pecho. Si no lo dices exactamente como yo digo que es, te vas a ir al infierno, ¿no? Realmente yo creo que lo que más importa es saber qué significa el nombre, que es el que fue, el que es y el que será, o sea, el que estará por siempre, el eterno. Entender que eso es lo que significa su nombre, no tanto. Yo creo que sí es importante buscar cómo suena, porque por ejemplo yo a mi papá pues normalmente le digo papá, pero también no mostraría interés de mi parte si no me preocupo por cómo se llama cuando alguien me pregunta, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, pero es más importante aún saber qué es lo que significa su nombre, que es el que siempre fue y el que siempre será y el que es en este momento. Oye, Memo, fíjate que acabas de hacer una comparación bien interesante, ¿no? Porque desde ese punto de vista puedes decir que tu papá tiene dos nombres, no sé si ya te diste cuenta. O Sí, sea, ¿cómo se llama tu papá, por ejemplo? es Porfirio.
Porfirio, ok, imagínate entonces que te puedes referir a tu papá o como Porfirio, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cuántas veces tú le dices Porfirio a tu papá? Bueno, pues si le dices Porfirio seguramente se va a sacar de onda y va a decir, oye, muy respetuoso, ¿qué te pasa, no? Y fíjate que lo mismo sucede con Dios, no sé si te has fijado, que este tema que tú acabas de comentar, el nombre de Dios, eh, hay muchos comentarios y hay uno en particular al que me quiero referir, ahí los comentarios rabínicos dicen que cuando aparece Elohim, ¿no? Que normalmente es traducido como Dios en nuestras Biblias, indica que Dios está actuando como un soberano, como esas potencias precisamente, ¿no? O sea, cuando tú dices papá, pues tú reconoces que es tu autoridad. Lo mismo hace la Biblia, ¿no? Cuando dice Dios, se está refiriendo a una autoridad. Sin embargo, cuando se menciona el nombre, este tetragramatón, estas cuatro letras que acabas de comentar, entonces Dios está hablando como el Padre misericordioso, fíjate. Eso yo creo que también es muy importante que lo sepamos, porque va muy ligado con la función del capítulo 2. En el capítulo 2 se vuelve a narrar a manera un poco más descriptiva la creación del hombre. Y entonces Dios decide no actuar como esa autoridad, sino como ese Padre amoroso que decide crear un hijo, trascender en el mundo, ¿no? Eso me parece muy amable de parte de Dios. Sí, y también saber que normalmente después de la mayoría de las instrucciones importantes, firma con su nombre. Y en las bendiciones menciona y bendice y pon mi nombre sobre el pueblo o sobre tus hijos. O sea, yo creo que sí es algo importante y yo estoy indagando mucho sobre eso y después quiero hacer algún estudio sobre el nombre porque creo que sí, sí es importante, pero como mencionas, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, muy seguramente no le decía Porfirio a mi papá, ¿no? Poco a poco a lo mejor le decía Popío o Pillo o algo así y mi papá me entendía que me estaba refiriendo a él y que pues me estaba esforzando, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es saber quién es él, que él creó todas las cosas, que a él le debemos todo, que todo lo que tenemos, todo es gracias a él, no a a nuestros medios, a nuestros títulos, a nada, o sea, todo se lo debemos a él y todo es para él. Claro, Este, y que incluso si no supiéramos exactamente pronunciar el nombre, pues pronto, ¿no? Esperemos que nos toque verlo, regresará uno que traerá escrito ese nombre y nos lo hará conocer a todos, ¿no? Como dice Apocalipsis. Así es. Bueno, siguiendo un poquito, entre Génesis 2 se menciona el séptimo día, el conocido Shabbat, el sábado, que aquí no me quiero meter mucho porque sería mucho tiempo el que estuviéramos hablando sobre esto, solamente pues el saber que para él es importante porque es mencionado, no sé cuántas veces, Gabriel, no sé si tú tengas el dato, no creo, cuántas veces se menciona este séptimo día. Muchas, que realmente para lo que lo quiere Dios es para que hagas una pausa en tu día, en tus días ajetreados que estás corriendo para todos lados, que te hagas una pausa, te sientes, descanses y tengas un tiempo para dedicarle y estudiar su palabra y para tener comunión con él. No sé si tú quieras agregar algo sobre este tema, Gabriel. Bueno, sí, se menciona en 67 versículos, 71 veces, fíjate, es el número 71 es un número muy interesante siempre en el Antiguo Testamento porque el número 70 o el 71 está muy relacionado con las naciones gentiles, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera creo que lo has dicho bien, ¿no? Lo importante en todo caso es, hay un día de reposo y más allá de cuál es el día, que ya iremos analizando un poquito más a detalle este tema, que a lo mejor vale la pena hacer que es reposar, ¿no? Y hay también varias explicaciones de dónde viene la palabra Shabbat o reposo, ¿no? Que es lo que literalmente significa. Lo que es verdad Ujú. es que nos indica que de vez en cuando hay que detenernos y observar, así como Dios observó su creación, observar qué hacemos durante la semana, ¿no? Y tratar de escudriñar en nuestra misma vida, en ese lapso, a ver si lo hicimos correcto o incorrecto, ¿no? Yo creo que sí, Retrospectiva. una retrospectiva, exacto. Es decir, oye, ¿qué tan bien actuó esta semana? ¿Lo hice correcto? ¿Qué diría Dios si hoy se sienta delante de mí para juzgar mis acciones y mis pensamientos? Seguramente eso es todavía más importante, ¿no?
que, que no implica que no le demos importancia al día, ¿no? Pero detenernos, hacer esa introspección, esa revisión de lo que hacemos, ¿no? Y pues sí, ¿no? Ujú. Shabbat es detenerse, es descansar, también implica estar sentado, ¿no? Todo esto habla de una meditación, de una introspección, que reconocer lo que hice bien, así como Dios lo hizo. Desafortunadamente, pues nosotros no somos tan perfectos y nosotros sí vamos a tener seguramente aspectos que vamos a querer corregir cada semana, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es importante y pues yo por lo pronto me quedo con eso. Ok, muy bien. De ahí sobre el capítulo 3, pues es la historia famosa de Adán y Eva, cómo comen del fruto prohibido, cómo lo convence la serpiente. Lo que yo quiero tocar aquí, que ya nos quedan alrededor de 20 minutos, es solamente un versículo que se me hace un poco controversial, que también salen algunas doctrinas de aquí, que es el versículo 15 del capítulo 3, que es cuando Dios empieza a darle los castigos al hombre, a la mujer, y después llega el castigo a la serpiente, que dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. O sea, aquí la palabra descendencia es la palabra seera, que en algunas traducciones dice semilla, y dice, y él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañar o contra su tobillo, ¿no? De aquí salen algunas doctrinas, porque yo he escuchado muchos comentarios de personas que dicen, pues la palabra será o semilla, normalmente se entiende ahorita que tenemos la biología y todo como el esperma, ¿no? El esperma que es la semillita que el hombre pone en la mujer y que pues da la vida a una nueva persona. Entonces yo he escuchado que dicen, pero fíjate, dice que es la semilla o la será en la mujer, pero la mujer no tiene esa semilla, ese semen, entonces pues de qué estar hablando, y muchos comentan o he escuchado pues debe ser de la Virgen, ¿no? Porque no tiene semilla y pues Dios le puso la semilla, está hablando de la Virgen, y realmente yo creo que aquí la palabra será, que también se puede en muchas ocasiones se menciona como descendencia, no necesariamente está hablando de ese punto biológico que conocemos, sino más bien de tu descendencia. Y si te fijas, si lo vemos a nivel práctico, por lo general, el 99% de las personas cuando ves una víbora hay enemistad, o sea, realmente ahí te da miedo, y a ellas también le da miedo, hay una enemistad natural que está entre ese animal y nosotros, y no sé si sea necesario hacer tanta teología de este punto o si es simplemente verlo así de la forma más literal. No sé, ¿tú qué piensas, Gabriel? Bueno, fíjate que si me preguntas mi opinión, que a veces le doy demasiadas vueltas, yo creo que se refiere a los óvulos de la mujer, ¿eh? Porque acuérdate que esta palabra será semilla, no tiene una inclinación masculina, o sea, no podemos decir que la palabra semilla se refiere específicamente al esperma. A mí me llama Ujú. mucho la atención que la palabra semilla se utiliza a lo largo de prácticamente toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento para referirse a algo que da fruto, fíjate. O sea, Sí, y por ejemplo, yo sí, así rápido, también cuando Agar, la esclava de Sara, es mandada al desierto con el primer hijo de Abraham, con Ismael, también ahí le comenta el ángel enviado de Dios, tu semilla, será una gran nación. O sea, también a una mujer, ¿no? claro, y entonces no está haciendo una distinción no, se refiere a la semilla de Abraham en la esclava, ¿no? De Agar, no, simplemente es la descendencia de ella, ¿no? Aquella parte pequeña que en ese entonces no se conocía, pero que sí es una semilla y que sí da fruto. Ajá, así es. Yo creo que pues, eso es lo importante, o sea, el saber que no necesariamente está hablando de la semilla de un hombre, que también se vuelve a usar la misma palabra cuando le da la promesa a Abraham, ¿no? Y también, pues, él lo está diciendo ahí un hombre. O sea, realmente yo creo que en la mayoría de las ocasiones que está esta palabra será, se refiere a descendencia, Así es. Sí, sin importar si incluso viene de hombre a mujer, de hombre o o mujer. incluso se traduce como semilla para referirse a la semilla del trigo, por ejemplo, ¿no?
O- Así Oye, es. Memo, no sé qué opines, pero a mí me llama mucho la atención. Obviamente tú estás leyendo en el verso 15 las maldiciones que recaen, no nada más sobre, bueno, en este caso sobre la mujer, sobre la serpiente y sobre el hombre. A lo mejor sí vale la pena mencionar por ahí que ¿por qué se está maldiciendo de esta manera? ¿Por qué un error tan sencillo como es comerse una manzana? Que mucha gente, bueno, en realidad esta creencia es moderna, de que era una manzana. ¿Por qué Dios decide castigar de una manera tan dura a Adán, a Eva, por el simple hecho de haber comido de un fruto, ¿no? Eh, Ujú. yo creo que sí Mm, vale la pena recordar que no se trata tanto del fruto, de la manzana o del higo, como era la creencia en aquella época, sino el tema de la obediencia, ¿no? Pero también el tema del libre claro. albedrío, porque pues uno dice, oye, y entonces si Dios, que lo sabe todo, ya sabe que van a comer, pues ¿para qué les pone el fruto, no? A lo mejor no tiene lógico, no tiene sentido, pero aparentemente la redacción de la misma Biblia es, puedes venir y preguntarme a mí, o puedes buscar por ti mismo el conocimiento, y entonces Mm. nosotros como seres humanos no podemos juzgar a Adán y a Eva y decir, ay, qué tontos, ¿cómo se les ocurrió hacer eso? Porque la verdad es algo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Cada vez que expresamos nuestra opinión, pues de alguna manera lo estamos haciendo porque hemos decidido nosotros mismos hacernos de una opinión y ser especialistas en nuestra opinión. Entonces, a lo mejor entender que se establecen las bases, una de las primeras cosas que se establecen en la Biblia es el libre albedrío. Y sobre eso va a aparecer todo lo demás, fíjate. Así es, el libre albedrío, la obediencia, como mencionas, que se me viene a la mente, aquí vemos que es algo así muy sencillo como comentas, pues ay, comer un fruto, y con eso fue un castigo muy grande. Era uno de los pocos mandamientos y no el único que tenían. Y también me acuerdo mucho de Moisés, que solamente por golpear la roca en vez de hablarle como le instruyó Dios a Moisés para que diera agua, solamente por ese pequeño detalle, después de todo lo bien que hizo Moisés, no entró a la tierra prometida. Exacto. O sea, veo que sí es importante la obediencia para Dios, sí, yo creo que es muy importante. Y también algo que quiero recalcar o que me viene mucho en esto es cómo la respuesta de Adán, de Eva, a Dios, porque a lo mejor se equivocaron, tomaron libre albedrío, comieron del fruto que le había dicho que no comiera y después les pregunta para ver si había arrepentimiento en ellos y realmente en vez de mostrar arrepentimiento como vemos después con el rey David, por ejemplo, que decía, sí, me equivoqué, perdóname, más bien buscaban excusas, que es algo que yo creo que no le gusta a Dios, como no nos gusta a nosotros cuando alguien se equivoca en algo que te está ayudando o que se está haciendo como un trabajo y te equivocas y en vez de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, lo va a tomar la persona muy diferente a si empiezas a sacar excusas, te va a juzgar un poquito. Entonces yo creo que es muy importante que desobedieron, pero también cómo reaccionaron a la desobediencia. Y fíjate que la reacción de la desobediencia también nos habla mucho de nuestra propia naturaleza, porque Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Acaso comiste el Ujú. fruto que te dije que no comieran? Y entonces el que contesta, no, yo no fui, fue Sí, la ella, mujer. ¿no? Y luego va con la mujer y le dice, oye, ¿qué hiciste? Ah, no, fue la serpiente, ¿no? Entonces, nuestra tendencia natural, o sea, en realidad este texto habla de nosotros mismos, así, no, no, yo no tengo la culpa. ¿Sabes qué? Fue el diablo a lo mejor, ¿no? Ajá. Y, sí, y no es verlo así como dices, no, ay, qué mensos. Sí, exacto. Eso nos pasa todos los días sin fallar. Y todos los días tenemos la opción de decir, sí, me equivoqué, perdóname. Y para decir, sí, me equivoqué, perdóname, tenemos que saber en qué me equivoqué, ¿no? O- O sea, Oye, que es lo importante de hacer este estudio también. Así es. Oye, Memo, y no sé si te das cuenta que si se va analizando la secuencia de la Biblia, te fijas cómo Dios habla de la creación, apenas un capítulo, e inmediatamente te habla de la creación del hombre, ¿no? El siguiente gran tema de la creación del hombre es el libre albedrío, la obediencia y obviamente la desobediencia. Y hablando sobre desobediencia, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Porque obviamente primero tengo que tomar responsabilidad de lo que, vamos, de mis propios actos. Y segundo, es si ya me equivoqué, ¿qué sigue? ¿Cómo le hago para evitar esa tentación? Y el tema que Ajá. estoy seguro que vas a empezar a hablar, el tema de Caín, nos da esa respuesta Así es, exactamente. Ah, eres muy inteligente, Gabriel. para hacer este estudio. Este, y bueno, pues sigue después de eso el tema de Caín y Abel, como mencionas.
primer hijo de Adán y Eva, Caín, después Abel. Vemos aquí un tema muy importante que es primero las ofrendas que dieron ellos. Uno dio una ofrenda vegetal, Caín dio una ofrenda vegetal que no hace mención como que fuera de lo mejor de su cosecha. Caín era agricultor, Abel era ganadero. Dice, él es el primero que se le ocurre dar una ofrenda, pero nada más menciona y agarra de los frutos y llevó una ofrenda. Y Abel, que era ganadero, lo que dice la Biblia es que toma de lo mejor de lo mejor de su ganado y le da una ofrenda a Dios, y se ve aquí pues una distinción en cómo reacciona Dios ante las dos diferentes ofrendas. No creo tanto como algunas personas dicen que sea, ay, es que la ofrenda de Caín, como era vegetal, no fue tan importante como la de Abel, que fue animal. A Dios le gusta más la sangre. No creo que sea así, porque más adelante vamos a hablar sobre estos temas, que no es necesario sangre para tener perdón y para que las ofrendas sean aceptadas, sino más bien el que buscó dar lo mejor de lo que Dios le había dado a Abel. Y después de esto se desprende otro tema, que es el primer asesinato. No sé si quieres comentar algo antes sobre las ofrendas. Claro, fíjate que sí hay una palabra ahí muy interesante, es la palabra es Heleb, y Heleb implica lo mejor o lo más, bueno, Reina Valera traduce lo más gordo, ¿no? El 4 dice, Yahvé trajo también de los primogénitos, ¿sí? O sea, es decir, trajo los primeros frutos, ¿no? De sus ovejas, y luego todavía dice aún más, de lo más gordo de ellas. O sea, dijo, ¿sabes qué? Lo primero que nació en mis ovejas es lo que le voy a llevar, y de esas, lo que esté más, ahora sí que las hojitas más gorditas, ¿no? Para que Dios se dé cuenta que lo que deseo darle, pues es lo mejor. Entonces, esa referencia no se hace en la ofrenda de Caín. Acuérdense también que es bien interesante, incluso a veces el orden de las palabras, ¿sí? En la Torá, Dios aparentemente es muy minucioso. Entonces el texto sí nos hace una referencia a los primogénitos y a lo más engordado de las ovejas, mientras Caín pues fue simplemente pues ahí una ofrenda, ¿no? Lo primero que vio fue lo primero que agarró, y creo que finalmente también debemos de vernos reflejados en este verso, ¿no? Porque a veces apoyamos con lo que nos sobra o con pues, lo que está roto, lo que, ¿no? De repente escuchas gente que dice, no, pues ya se va a echar a perder la comida, pues dásela a la señora que te ayuda, ¿no? Cuando a veces lo que tenemos que ofrecer, pues es lo mejor, ¿no? Porque entonces no es dar, sino es tirar la basura y, Tirar. exacto, y no se trata de eso. Entonces, sí, recordar también que el orden de las palabras, a veces hay que poner un poquito más de atención en el texto, y el mismo texto nos da la respuesta sin rebuscar tanto o algo así, ¿no? Así es. Sí, porque digo, a mí, si yo tuviera dos hijos y uno me da X lo que no necesita y otro veo que se esfuerza, pues obviamente, o sea, si los dos me dan a lo mejor un guiso y uno lo hace al ahí se va y me lo da medio crudo y sin sal, y otro me lo da con sabor, pues obviamente voy a preferir el que tiene sabor, ¿no? Claro, o por ejemplo en un examen, ¿no? Que tú tienes un hijo y que te das cuenta pues que el hijo estudió y se esforzó y se desveló y lo que fuera. Entonces tú valoras mucho más ese esfuerzo, más allá del resultado final, ¿no? Porque como tú dices, aquí el punto no es la oveja, ¿no? No puedes decir, entonces a Dios le gustó la oveja gordita. No, no fue en sí la oveja, sino la actitud en todo caso de Caín, perdón, de Abel, a que tuvieras un hijo que pues, bueno, pues tú le estás pagando la escuela, tan cara que está la escuela ahora, y pues tuvieras que tu hijo no se esfuerza por dar lo mejor de sí, ¿no? Así es. Bueno, nos quedan 6 minutos, así que a ver si acabamos con dos temas que todavía quiero tocar. Bueno, El siguiente, oye, y si me das chance de hablar de algo, te prometo que no me tardo. dale, dale. Mira, en el verso eh, dice, ay, perdón, se me perdió. Fíjate lo que dice el verso 7. Dice, a veces la redacción no nos ayuda mucho, pero vamos a tratar de detallarlo un poquito. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, Dios le dice a Caín, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Así leyéndolo rápido no se entiende muy bien, pero la redacción, si la cambiamos un poquito y entendemos el original, dice, si haces el bien, no serás enaltecido, y si no haces el bien, entonces el pecado está a la puerta, te está esperando. Mientras no estemos distraídos en hacer el bien, ahí va a estar la tentación. Con todo esto, a pesar de esto, aunque tú estuvieras haciendo el bien,
puede ser que te den ganas de hacer el mal, pero si tú permaneces haciendo el bien, te puedes enseñorear del pecado, es decir, puedes triunfar sobre él, ¿no? Entonces Dios nos da la respuesta a la tentación inmediatamente. Entonces la secuencia lógica de la Biblia es la creación del hombre, el libre albedrío, el pecado y la forma en la que el hombre se puede corregir, haciendo el bien, ¿no? Y Que ya. precisamente por eso en Deuteronomio 6 dice que ames al Señor Dios con todas tus fuerzas y que enseñes estas palabras. ¿Cuáles? Pues todas las que Todas. vamos a ver a lo largo de este año, ¿no? Todo lo que es su instrucción y que las tengas en mente día y noche antes de acostarte, a levantarte, cuando salgas de tu casa, cuando vayas al trabajo, que se las enseñes a tus hijos. Y es una referencia básicamente a esto, que si estás pensando en el bien, que qué es el bien, lo que Dios dice que es bueno, pues no vas a caer en la tentación y no vas a estar de ocioso viendo a ver qué hago, que Claro. es cuando nos empezamos a equivocar en muchas cosas. Y entonces fíjate qué buen Y, Dios tenemos que nos enseña la salida. Te dice, mira, sabes que esta es la salida para el pecado. Si quieres empezamos, borrón y cuenta nueva, pero haz el bien. ajá, y vemos, por ejemplo, aquí que Caín mata a Abel un poquito, a lo mejor le dio un poco de coraje. No sabemos realmente por qué lo mata. Sabemos que lo mata y es la primera vez que lo mata. A lo mejor no sabía que estaba mal o no sabía que lo estaba haciendo o que iba a pasar. Y Dios, vemos que no, el castigo de Dios es inmediato, te voy a matar porque mataste. O sea, no fue así, sino que a lo mejor como lo hizo Caín sin saber, más adelante vamos a ver que hay unas llamadas ciudades del refugio, que a mí se me figura mucho esto, ¿no? Porque en las ciudades de refugio se iban las personas que cometían un crimen, por ejemplo, sin querer, y para que no se diera lo de ojo por ojo, diente por diente, y que un familiar de la persona viniera y te matara, te creaba una ciudad de refugio donde te podías ir, que tenías que dejar tu tierra, te tenías que ir a esa ciudad, vivir bajo sus leyes, pero ibas a vivir. Entonces, igual aquí yo veo que Dios ve que se equivoca Caín, a lo mejor fue sin querer, y no le dice te voy a matar, sino le dice vete de aquí, vete a otro lado. Se me figura mucho que hace mucha referencia a esas ciudades del refugio. Sí, así es. Y qué es lo que le dijo a Dios, precisamente lo que dijiste, ¿no? O sea, si estás haciendo el bien, no vas a caer en el pecado, porque yo creo que lo importante es, si ya pecaste, arrepiéntete, y como dijo Jesús a la mujer adúltera, ¿no? Vete y no peques más, eso es lo importante, Así es. saber que hicimos mal y no pecar de nuevo. Exacto. Este, por último, así rápido, nada más ya sobre el capítulo 5 es una genealogía, yo creo que ahí no nos vamos a meter. Hay muchas cosas interesantes, pero nos lo vamos a brincar ya por el tiempo. El capítulo 6 del versículo 1 al 8, habla sobre la caída de los humanos. Se está preparando todo para el diluvio, que es un juicio de Dios hacia los humanos. Y se menciona mucho aquí los ángeles caídos, que no estoy seguro si realmente son ángeles que bajaron a la humanidad y que les enseñaron a hacer el mal. Sabemos todo lo mal que empezaron a hacer. La palabra Nefilim no necesariamente habla sobre ángeles, sino sobre potencias, ¿no? O hijos de potencias. De hecho, se le dice hijos de Elohim. Entonces, a lo mejor pueden ser hijos de las gobernantes de esos tiempos que empezaron a hacer las cosas malas, y en malas dice que violaban a las mujeres, o sea, hacían lo que ellos querían y empezaron a enseñar cosas malas como las armas, muchas cosas que yo creo que se parecen mucho a cómo estamos actualmente. Pero pues bueno, aquí ya no sé si se esté refiriendo realmente a los ángeles o no. Fíjate que a lo mejor lo que sí vale mucho la pena mismo es lo que estas personas enseñaban, ¿no? Dice que ellos empezaron a enseñar a los hombres a forjar las armas, les enseñaron a hacer brujería, a adorar a los astros, y aparentemente esta es la causa de molestia de Dios, ¿no? Aunque hay algunas versiones que dicen que estos en realidad eran los ángeles, yo creo que sí podríamos enfocarnos, si el tema es la obediencia o es hacia donde nos lleva el texto, entender que estas cosas no le agradan a Dios por la confusión que generan en el mismo ser humano, ¿no? Que el mismo ser humano piensa que tiene derecho a manipular a sus semejantes y peor todavía, piensa que pueden manipular las fuerzas de la naturaleza, cuando cumplimos una función muy específica en la tierra, que es dar fruto, ¿no? Precisamente ese tema de la semilla. Así es.
Pues bueno, yo creo que con esto cubrimos todo. Me quiero despedir, no sin antes regalarte unos 2-3 minutos, Gabo, para lo que estás haciendo, que es lo del Street Store. No sé si quieras platicar un poquito sobre eso, porque se me hace algo muy bueno que estás haciendo, para que la gente conozca y se involucre un poquito. Claro que sí. Bueno, mira, no sé hasta dónde va a llegar este audio, esta información, pero 18 de octubre del 2014, en un mes, el día 16 de noviembre, vamos a tener un evento en el que vamos a invitar a la gente que vive en los cinturones de pobreza en Saltillo a que vayan a una tienda gratuita ubicada en la banqueta de Rectoría y Ateneo, para que lleguen y escojan la ropa que más les gusta, que les quede, que les combina, etcétera, ¿no? Estas donaciones salen, pues, prácticamente de todos nosotros, salen de ustedes, de quienes nos están escuchando. En Saltillo hay prácticamente todas las universidades se han unido y están haciendo recolecciones de ropa. La ropa debe estar en buen estado, completamente funcional, limpia, y vamos a tener a alguien encargado de la tienda que va a estar administrándola y sobre todo haciendo que a cada una de las personas de estos cinturones de pobreza se le atienda como si estuvieran comprando, aunque se les va a regalar la ropa. Entonces, los invitamos a participar en nuestros centros de donación. Están en la página de Street Store, son prácticamente universidades, cafeterías, colegios, kinders, industria incluso. Entonces, hagan clic en la página de Street Store, que significa en español la tienda en la calle. Yo me imagino que en tu página por ahí publicarás algún link, sí, para que más fácil, ¿no? Porque a veces en inglés como que no se entiende muy bien. Así es, un link para la página de Facebook para que sepan dónde se puede acudir a donar ropa. Si se quieren involucrar un poco más, también voy a poner ahí algunos correos, y pues esperemos que sea todo un éxito y que se repita muchas veces esta actividad, que es realmente ayudar al pobre y al necesitado. Exacto. Pues Gabriel, no sé si quieras decir algo antes ya de terminar la llamada. A lo mejor es que tratemos de ubicar los temas principales que van apareciendo en la Biblia. A veces no entendemos por qué parecen ser que son temas que no tienen relación entre sí, pero Dios, el mejor maestro que existe, nos va explicando, ¿no? Y entender que estos textos hablan de nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos ese Adán, nosotros somos esa Eva, nosotros somos quienes decidimos no hacer caso y buscar en nuestra propia opinión o en opiniones de otras personas, ¿no? Por eso este estudio sirve para hacernos cuestionar un poquito, explicarnos las principales corrientes y que cada uno de nosotros investigue, profundice. Es una hora que nos estamos regalando para hacer eso, ¿no? Entonces invitar a la gente a que escudriñe, investigue y si quiere, pues participe, ¿no? Que nos manden un correo a tu página. Y pues dudas, comentarios, la verdad nos encantaría escuchar las opiniones de las personas, algo más que hayan encontrado, claro, ¿no? Y pues eso es todo. Muy bien, pues gracias por acompañarnos en nuestro primer programa de Esperemos Muchos. Esperemos que les haya gustado, compártanlo si les ayudó en algo, ojalá que les genere más dudas para que busquen más. Y nos escuchamos la próxima semana. Sean bendecidos y separados por el nombre de nuestro Creador y el único Padre de todos nosotros. Shalom. בחמלה מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת